Y el título de nuestro mensaje el día de hoy es La verdadera vida espiritual. Es la primera parte. En esta, el Señor abordó mucho sobre la vida espiritual, entonces tuve que dividirlo en dos secciones. Esta es la primera sección. El miércoles vemos la segunda parte. Y estuvimos viendo que el Señor habló anteriormente sobre el amor hacia nuestros enemigos y que esto es uno de los puntos característicos del cristianismo. Es una de las cosas que distingue y debe de distinguir a los discípulos de Jesús, que amamos a nuestros enemigos y que es algo que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Y bueno, si usted quiere saber más de ese mensaje, pues puede verlo en YouTube o en Facebook, en la serie que está allí. Pues hoy vamos a hablar sobre la manera en la que el Señor Jesús empezó a corregir ciertas cosas de la vida espiritual del Israel de su tiempo que se habían desviado de lo que verdaderamente era la voluntad de Dios. Estas desviaciones y estas enseñanzas fueron enseñadas y promovidas por los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús. Y no crea que vamos a tener una lección de historia, porque lamentablemente muchos de los errores que se presentaron en el Israel del tiempo de Jesús se presentan el día de hoy. Y es necesario que nosotros regresemos a las palabras de nuestro Señor Jesús para corregir el camino. Y recuerde una cosa, el Señor Jesús en el Sermón del Monte no está modificando la ley de Moisés, simplemente está regresando al espíritu original de la ley de Moisés. Esto que vemos en el Sermón del Monte es lo que Dios ha querido de su pueblo siempre, y es lo que quiere de nosotros también hoy. Y mire, hay una cosa que sí necesitamos entender para adentrarnos en este tema. Necesitamos comprender el contexto religioso del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús no existía una unidad entre los judíos en cuanto a las cuestiones religiosas. Había tres grandes grupos. El más pequeño de todos eran los esenios. Los esenios eran un grupo que se oponían a las enseñanzas y prácticas de los otros dos grupos, los dos grupos rivales. Ahorita platicamos de ellos. Y los esenios se esforzaban por cumplir con la ley de Moisés, porque creían que a través del cumplimiento de la ley de Moisés ellos iban a ser considerados justos ante los ojos de Dios, y por eso se les iba a garantizar acceso a su presencia después de la muerte. Pero ellos tenían una peculiaridad, y es que consideraban que para poderse unir a su grupo era necesario separarse del mundo exterior. Necesitaban dejar de vivir entre la comunidad común, perdón por la redundancia. Y lo que hacían es que ellos creaban comunidades apartadas en lugares desiertos o en lugares de difícil acceso, y vivían ahí nada más entre ellos. Para poder ingresar a esta comunidad, uno tenía que dejar todos sus bienes y posesiones materiales, tenía uno que renunciar a todas sus propiedades y a todos sus bienes, y vivían pues en estos pueblitos que ellos creaban. No fueron de mucho impacto por esto mismo, porque vivían apartados de los demás. Pero
compartían un rasgo con los fariseos, y era el creer en la justificación a través del cumplimiento de la ley de Moisés. El siguiente grupo en tamaño era el de los saduceos. Tal vez en tamaño, bueno, la verdad es que no tenemos datos exactos sobre qué tan grande era el grupo de los esenios. El grupo de los saduceos era muy, muy reducido. Tal vez era más chico que el de los esenios, perdón por haber dicho que era el más pequeño. Los saduceos eran un grupo más pequeño, pero mucho más poderoso que los esenios. Poderoso políticamente. ¿Por qué? Porque los saduceos estaban integrados por el sumo sacerdote y la mayoría de los sacerdotes. No todos los sacerdotes eran saduceos, pero sí la gran mayoría. Ellos creían que únicamente la ley de Moisés era la revelación de Dios, es decir, únicamente los primeros 5 libros de la Biblia. Rechazaban todo el resto del Antiguo Testamento. Ellos negaban que el alma era inmortal, negaban la existencia de cualquier ser espiritual aparte de Dios. Ellos creían que la vida es una y la tenemos que vivir de acuerdo a los principios de la ley de Moisés, aunque ellos interpretaban la ley de Moisés de una manera muy, muy liberal. Y bueno, este era el segundo partido o segundo grupo religioso que había en Israel. Como le mencionó, eran poquitos, pero tenían mucha influencia. ¿Por qué? Porque la autoridad romana trataba directamente con los saduceos. Eran personas con las que se trabajaba de manera conjunta. Y después tenemos el tercer grupo, que es el grupo de los fariseos. Este es el grupo más numeroso y es el que tenía mayor influencia sobre el pueblo. No crea que los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús y las décadas cercanas al nacimiento de Jesús y posteriores a la ascensión de Jesús eran muy bien vistos por el pueblo. El pueblo no se sentía identificado con los sumos sacerdotes de este tiempo. Tenían sus reservas. ¿Se acuerda que el templo estaba lleno de mercaderes? Bueno, el atrio del templo estaba lleno de mercaderos. Muchos del pueblo no estaban de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el templo se supone que era un lugar santo y debía de mantenerse en pureza. ¿Quiénes permitieron que hubiera mercaderes ahí? Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que estaban con él, sirviendo con él. Entonces, el grupo de los saduceos no era el grupo de mayor influencia, el de los fariseos era el de mayor influencia entre el pueblo. La mayoría de los rabinos del tiempo de Jesús eran fariseos. Ellos, al igual que los esenios, creían en la justificación del alma a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Y ellos sí creían en la inmortalidad del alma, creían en los seres celestiales, tanto los ángeles y demás seres celestiales que están con Dios y los demonios y demás seres que están con Satanás. Había algunos de ellos que genuinamente estaban buscando a Dios, pero muchos se encontraban ahí porque ser un fariseo daba un cierto prestigio, bueno, no un cierto, un alto prestigio social. Entonces vamos a encontrar dentro de los mismos fariseos esta división. Aquellos que genuinamente están buscando agradar a Dios y aquellos que están allí porque quieren ocupar un lugar importante dentro de su ciudad, dentro de su pueblo, dentro de la colonia donde vivían.
Y esta situación llevó, el buscar el reconocimiento llevó a varias desviaciones. Ahorita vamos a platicar sobre ellas. Pero tanto los fariseos como los esenios cometen un grave error, que es creer en la justificación delante de Dios a través del cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque cerraron los ojos a la demanda de Dios en cuanto a la justificación. La demanda de Dios en cuanto a la justificación requiere un cumplimiento perfecto de la ley. Y esa es una tarea imposible de cumplir. Dios es perfecto y en su presencia solamente pueden estar seres perfectos. No puede haber imperfección en su presencia. Y esto es algo que ellos empezaron a ignorar. Delante de Dios no puede habitar la imperfección. Entonces, para ser justificado, uno tiene que cumplir con la ley de Moisés de manera perfecta. Los mandamientos de la ley no son 10. Los 10 mandamientos son la base de la cual se va a desprender toda la ley, pero son más de 600 mandamientos a lo largo de los 5 libros de la Biblia, los 5 libros del Pentateuco. Estos más de 600 mandamientos los tenemos que cumplir en hecho, es decir, de manera material. Dice, no matarás. Eso significa que jamás debo de tomar la vida de un ser humano, pero también los debo de mantener, los debo de cumplir en mi mente. Y el Señor nos aclaró, en mensajes anteriores estudiamos esto, que cuando le decimos una grosería en nuestra mente al que se nos mete en el tráfico, estamos en esa situación de un pecado tan grave como el homicidio. Así lo ve el Señor. También nos habló sobre lo que vemos con nuestros ojos. Los fariseos decían, ok, si no cometes adulterio de manera física, todo está bien, pero el Señor nos dice, sí, a ver, está prohibido cometer adulterio de manera física, pero también en la mente. Entonces, si tú ves, siendo hombre, a una mujer para codiciarla o desearla sexualmente, estás cometiendo adulterio. Y bueno, esos son ejemplos de lo que implica cumplir con la ley de Moisés. Se tienen que respetar en cuerpo y en mente los más de 600 mandamientos de la ley a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí es donde la tarea se volvió imposible. Entonces los fariseos y los esenios también dijeron, pues vamos a modificar esto. Y en lugar de enfatizar la cuestión mental, pues vamos a dejarlo nada más en lo material, ¿no? En lo material no está tan difícil no cometer adulterio físicamente y cosas así. Y ese fue el estándar en el que se quedaron. Pero ¿la ley de Moisés permitía eso? No. La ley de Moisés en ningún momento permitía eso. Y mire, el estándar de perfección que Dios pide se entiende de una manera muy ilustrativa con este ejemplo. Lo he mencionado en otras ocasiones. Haga de cuenta que al principio de la vida, Dios nos entrega un vaso de cristal y espera que al final de nuestra vida nosotros se lo entreguemos así como lo recibimos al inicio. Si lo entregamos así, nos deja entrar a su presencia. Pero cada pecado es como si le dieran un golpecito a ese vaso que le quita una
astilla, dependiendo del pecado, ¿no? Hay unos que son como si le dieran un marrazo al vaso, ¿no? Pero los pecados chiquitos, como que consideramos nosotros chiquitos, ¿no? Como una mentira, es como si le quitaran una astillita del golpe al vaso. Ya no se entregó como Dios lo estaba pidiendo. Lo estaba pidiendo Él sin ningún daño, en la misma integridad que como nos lo entregó. Entonces, por eso la justificación por obras es una justificación imposible de realizar. No hay manera en la que un ser humano lo pueda lograr. Y como le digo, este pensamiento llevó a que los líderes religiosos empezaran a desviar al pueblo por otras sendas. Esto de buscar justificarse por fe y el renombre que daba el ser un líder espiritual, el ser un rabino, un estudioso de la ley, empezaron a llevar a desviaciones graves, y el Señor Jesús las va a abordar en el Sermón del Monte. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor empieza a criticar el principio básico de la vida del fariseo y del saduceo, porque este era un principio que aplicaba en los dos grupos. Este principio consistía en realizar actos de justicia con el objeto de ser vistos por los hombres. ¿Y qué les dice el Señor aquí? Si ustedes hacen un acto de justicia con el objeto de que otras personas los vean y les reconozcan su piedad, allí tuvieron su recompensa. Pero no van a recibir nada de recompensa por parte del Padre Celestial. Su mano no les va a recompensar. ¿Qué significa esto? Que no iban a entrar al reino de los cielos, porque ¿cuál es la recompensa que todo el mundo está esperando del Padre? Que nos permita entrar al reino de los cielos. Y vamos a continuar, porque aquí Jesús va a ir sobre prácticas cotidianas, y nos vamos a introducir un poquito en lo que se veía en el tiempo de Jesús, y pues son cosas que también se presentan tristemente en la realidad hoy. Vamos al versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esta fue una práctica común en el tiempo de Jesús. Resulta que los líderes religiosos tenían una característica: la gran mayoría venían de familias pudientes, de familias con recursos. Era raro que alguien, por decir del contexto de Jesús, por eso criticaban mucho a Jesús y rechazaban a Jesús, pudiera acceder a la vida de un rabino estándar. ¿Por qué? Porque para ser rabino se requería dedicar todo tu tiempo
al estudio de la Escritura. Y eso pues no era fácil en el tiempo de Jesús, porque si ahorita algo muy curioso me ha estado pasando en YouTube, y es que me salen muchos videos de por qué la gente no se siente rica, porque ahorita es más difícil vivir que hace 30 años o 40 años, por qué la situación económica es más difícil para los millennials. Ok, sí hay ciertas cosas de cierto en eso, pero vivir en el tiempo de Jesús era muchísimo más difícil que vivir ahorita. La situación económica del tiempo de Jesús era increíblemente más difícil que la que tenemos ahorita. A ver, levanta la mano. ¿Quién tiene tiempo libre en el día? ¿Algo de tiempo libre? En el tiempo de Jesús nadie tenía tiempo libre. ¿Por qué? Porque se tenía literalmente que trabajar para comer. Se tenía literalmente que trabajar para pagarle el impuesto al rey y a Roma. La situación en la que ellos vivían era muy complicada. Entonces, quien no venía de una familia pudiente difícilmente podía tener acceso a las Escrituras y dedicarse completamente a eso. Entonces, como los fariseos, la mayoría de los rabinos tenían esta condición y les interesaba el reconocimiento público, pues a la hora de ofrendar llevaban cantidades fuertes de dinero y dejaban ver que estaban entregando una cantidad fuerte de dinero. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, el altar de las ofrendas estaba en una parte baja y la ofrenda se depositaba en un tobogán. Entonces, lo que hacían muchos es que llevaban la bolsa llena de monedas de plata, algunos de oro, y la dejaban caer fuerte sobre el tobogán y se escuchaba cómo caía la moneda y empezaba a resbalar y se depositaba en el altar de la ofrenda. El sonido era desde que se depositaba en la parte superior del tobogán hasta que se caía en el altar de la ofrenda. Llegó a haber casos en los que hombres ricos anunciaban: tal día voy a ir, para que todo el mundo esté atento a lo que voy a entregar. Hubo casos, porque el Señor Jesús aquí lo menciona, que hacían tocar trompeta cuando iban entrando al templo de Jerusalén con la ofrenda para depositarla. ¿El Señor se agradaba de eso? No, ni un poco. Y aquí les está diciendo, no está mal está mal que ofrenden los que tienen la posibilidad en grandes cantidades. No está mal. De hecho, el Señor dijo que cada uno debe de ofrendar de acuerdo a ¿qué? A sus posibilidades. Si se ha bendecido mucho, hay que ofrendar mucho. Si la situación económica no está tan bien, pues de acuerdo a la posibilidad es lo que se debe de ofrendar. Acuérdese, en el Nuevo Testamento, ¿qué llegaron a hacer algunos? Tenían propiedades de sobra y las vendían y entregaban el precio. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para bendecir a las viudas, a los huérfanos y demás. El hecho de ofrendar, la cantidad en sí, no es el problema, es la actitud con la que se ofrenda, que puede ser problemática. Aquel que ofrenda para que se le dé reconocimiento, allí, ¿qué dice el Señor? Ahí estás teniendo tu recompensa. Es en ese momento en el que tú estás recibiendo tu recompensa. ¿Pero de quién viene la recompensa? De los hombres. Porque son los hombres los que dicen: bueno, esta persona ama mucho a Dios y por eso le da de sus bienes, pero el Padre no le va a recompensar. Dios siempre ha estado al pendiente de las ofrendas. Eso es algo que a mucha gente no le gusta escuchar, pero sí que está al pendiente de
de las ofrendas. Acompáñame a Marcos capítulo 12, versículo 41. ¿Ya está ahí? Marcos capítulo 12, versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mira, probablemente este evento tuvo lugar en un día de reposo, estando el Señor Jesús en Jerusalén, y se puso justo enfrente del arca de las ofrendas. Esto nos deja ver el interés que Dios tiene por la ofrenda. Sí le interesa, sí lo ve, pero ¿qué ve? La cantidad, no. Llegaron muchos, como le platicaba, con bolsas llenas de monedas a depositarlas allí en el tobogán. Y el Señor Jesús estaba viendo cómo resbalaban las monedas hasta el altar. Y de repente hubo silencio, porque deja de haber ese ruido. Es bien padre el ruido de las monedas, la verdad, suena de una manera muy peculiar, de la moneda de oro y de plata y de cobre. Y llega un silencio y el Señor Jesús ve hacia arriba como una viuda, una anciana, se para al lado del tobogán y se va, y resbalan 2 moneditas que no sonaron, pero el Señor las ve. Y les dice a sus discípulos, ella dio más que los demás. Y bueno, ahí estaba Mateo, y Mateo se dedicaba a cobrar impuestos, y seguramente vio la cara de Mateo, ¿cómo? Y ahí Jesús explica. Y dice, es que todos ellos estaban dando de lo que les sobraba y para que los vieran. Pero a ella nadie le prestó atención, y cuando su ofrenda cayó, a nadie le importó, pero yo sé que ella entregó lo que tenía para comer hoy, por amor a mí. Entonces ella estuvo dando más, porque lo dio ¿desde dónde? Desde su corazón. Entonces al Señor no le interesa si usted da mucho o da poco, siempre y cuando lo dé con todo su corazón. Hemos platicado, si Dios le está bendiciendo, que espera que usted reconozca que es Él el que le ha bendecido y le ha prosperado y le ha dado de más, y que dé de acuerdo a lo que Él le está dando. Pero si le está batallando y solo puede dar lo que usted puede dar, pero lo hace de todo corazón, para Dios vale mucho. Bueno, ahorita estamos viendo una cosa que sucedía en el tiempo de Jesús, pero sigue pasando hoy, tristemente. Y hay iglesias donde se promueve esto. Son malas prácticas que llevan a las mismas desviaciones del tiempo de Jesús. A mí me tocó estar en una iglesia donde en el sobre se ponía el nombre de quien ofrendaba y la cantidad. Y esa es una mala práctica. ¿Por qué? Porque
La verdad es que sí, bueno, en esa iglesia también había mucha diferenciación de las clases sociales. ¿Quién cree que se sentaban hasta el frente? Los que aportaban más. Y, y llegó a haber tiempos en los que se ponían cordones de ciertas secciones en las que nadie se podía sentar, solamente se podían sentar los que aportaban. Muchos lo hacían de buen corazón, o sea, ellos no pedían eso. Algunos sí, pero otros no. Unos honestamente lo hacían de todo su corazón. Pero lleva a estas malas prácticas que el Señor criticó en el Sermón del Monte. Acuérdese, el Sermón del Monte es el sermón más importante de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué cree que aquí no hay para que ponga nombre en el sobre? Porque no nos interesa saber quién da y cuánto dan. Eso es entre la persona y Dios. Usted le va a rendir cuentas a Dios de lo que da y cómo lo da. Me tocó estar también en una iglesia en la que tuvieron un proyecto de expansión y de remodelación. Hicieron como una subasta. La cosa está tan mal en el cristianismo, porque está mal el cristianismo, que hay predicadores que se caracterizan por saber levantar buenas ofrendas. ¿Y qué cree que trajeron en esa ocasión? A un predicador que sabía levantar buenas ofrendas. Y como ha visto las subastas de arte o de artículos de colección que dicen, ¿y quién con 10,000? ¿Y quién se anima con 12,000? ¿Y quién da 15,000? ¿Y ahora quién 20,000? Haga de cuenta esa reunión. Y pues llegó un punto en el que ya las ofrendas estaban, las promesas de ofrenda estaban en niveles peligrosos, ¿sí? Y ya eran de 20,000, ¿quién da 20,000, 30,000? Sí hubo personas que levantaron la mano. ¿Y qué cree que pasaba después de que levantaban la mano? Apláudale al hermano. Vean los mismos patrones. Es que si no tenemos cuidado de la doctrina, nos terminamos desviando a estas situaciones y las cosas terminan luego muy mal. Por ejemplo, de la primera iglesia que le hablé, ahorita ya están vendiendo el terreno. Ya no es iglesia, ya no es nada, están vendiendo la propiedad. Obviamente no le van a regresar a nadie que ofrendó para que se levantara la iglesia a lo que ofrendaron. Vea a lo que llevan este tipo de malas prácticas que se alejan de lo que Dios estableció desde el principio y lo que Jesús vino a decirnos. Este es el enfoque, esta es la situación que yo estoy buscando en ustedes. Debemos de entregar la ofrenda con un corazón limpio para Dios, porque la obra es ¿de quién? De Dios. ¿El templo de Jerusalén de quién era? De Dios. ¿La iglesia de quién es? De Dios, no es del pastor, no es es obra del Señor. Y esa es la mentalidad con la que y el corazón con el que debemos de ofrendar. Estoy dando esto para honrar a mi Padre con mis bienes, para que su obra continúe, para que su obra crezca. Pero no era el único problema espiritual que tenía Israel en el tiempo de Jesús. Vamos otra vez a Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú
cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí estamos ante otra de las malas enseñanzas y malas prácticas que se presentaron en el tiempo de Jesús y que se presentan también el día de hoy. Miren, los líderes religiosos acostumbraban a orar públicamente y no estamos haciendo referencia aquí a la oración que debía de hacer el rabino en la sinagoga. Había oraciones que se realizaban dentro del transcurso de la reunión en el día de reposo. No estamos hablando de eso, así como no se está tocando el tema de la oración, que por ejemplo, pues yo siempre oro al inicio de la reunión. Ahora que me toca predicar, bueno, siempre que me toca predicar, terminando el mensaje, oro. No estamos hablando de eso. Estas eran oraciones personales y los líderes religiosos, los rabinos y sus discípulos en este tiempo, en las sinagogas oraban de pie y en voz alta sobre sus situaciones personales, sus peticiones personales, para que todo el mundo dentro de la sinagoga los viera. Pero no se quedaban ahí. A veces se iban a la plaza a orar, a veces se iban a ciertas calles concurridas a orar. Y bueno, era muy notorio, ¿no? Ellos se vestían de una manera muy particular, pero ni siquiera oraban de manera discreta, lo hacían de manera audible, con el objeto de que los vieran y dijeran: ay, es que esta persona es bien entregada a Dios, es tan entregada a Dios que se pone a orar en las calles y está orando en todo tiempo. Son personas que de verdad están entregadas a Dios. Y el Señor Jesús dijo: no es así. Y hay una razón muy lógica por la que no es así. A ver, ¿la oración qué es? La oración es uno de los dos medios de comunicación que el ser humano tiene con Dios. La oración es el único a través del cual puede participar hablando. El otro es la escritura, pero la escritura y la oración son los únicos medios de comunicación que tenemos con Dios. La comunicación es ¿para qué? Para tener comunión, para desarrollar una relación. Cuando usted va a platicar con un amigo, va a un café, pero se pone a gritar toda su conversación, o hay distancia entre mesa y mesa, y los cafés más exitosos generalmente tienen una buena distancia entre mesa y mesa, para que tú te puedas sentir cómodo de contarle a tu amigo o a tu amiga, o a tu esposo o a tu esposa, lo que te está pasando, lo que te preocupa. No quiere uno que el vecino se entere, ¿verdad? Y cuando uno ve que alguien anda ahí escuchando, ¿qué hace uno? Se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales deben de tener intimidad. Y eso es lo que el Señor Jesús está señalando aquí. Si de verdad están hablando de tener una relación con Dios, debería de ser como cualquier relación normal, en la que se tratan las cosas íntimas con discreción, se tratan las cosas íntimas con privacidad, no en las plazas, no en las calles por donde todo el mundo pasa, no en la sinagoga cuando hay otras personas que están buscando escuchar la palabra de Dios y aprender y ser edificados por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo? Si quieren orar, háganlo
en privado. Esa es la oración importante. Nadie los va a ver, nadie los va a reconocer. Y el objetivo no es el reconocimiento. Y ese es un problema que se manifiesta a veces también en las iglesias. Los puestos de servicio en las iglesias no son puestos para obtener reconocimiento. Acabo de mencionar, son puestos de servicio, entonces significa que son puestos para servir. ¿Servir a quién? A los demás. A Dios primeramente y luego a los demás. Entonces no es para que uno se ajuste el saco y diga, ay, yo soy bien piadoso y que todo el mundo lo vea. Esa no es la voluntad de Dios, y Dios inmediatamente identifica quién está haciendo las cosas para verdaderamente tener comunión con Él, para verdaderamente servirle o para servirse a sí mismos. Mire, el Señor nos mostró en su vida, el Señor Jesús nos mostró en su vida la necesidad de orar en privado. Yo le doy las citas, usted anótelas si está tomando apunte y se las leo. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando el Señor quería tener comunión con el Padre a través de la oración, no lo hacía en medio de sus discípulos, no lo hacía en medio de las multitudes, se iba a un lugar apartado a orar. Entonces, cuando usted quiera tener comunión con el Padre, apártese a orar, que nadie lo vea. Antes de tomar una decisión importante, Jesús oraba aparte. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, yo se lo leo. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta es una de las decisiones más importantes que Jesús tomó en su ministerio. ¿Qué hizo toda la noche anterior? Se apartó a un monte a orar. Y después de que estuvo conversando con el Padre, en la mañana bajó y escogió a sus 12 discípulos. ¿Tiene alguna decisión importante enfrente? Esto es lo que tiene que hacer: apártese a orar. ¿Es en serio? ¿Por qué? Porque allí va a estar buscando ¿qué? La dirección de Dios. ¿Qué dirección es mejor, la suya o la de Dios? La de Dios. Una pregunta peligrosa: ¿la suya o la de su mujer? Digo, ¿la suya o la de su mujer o la de Dios? La de Dios. Algunos dirán que se meten en problemas con la esposa, pero no, la dirección de Dios es más importante. Luego Dios le va a dar dirección a través de su esposa también, pero siempre debemos de buscar la dirección de Dios ante las preguntas que van a marcar algo en nuestra vida. Los jóvenes que están aquí, a la hora de elegir la carrera, hay que buscar a Dios, porque una mala elección en la carrera trae consecuencias. Papás, ¿a qué escuela van a meter a sus hijos? Requiere de la dirección de Dios, porque una mala escuela puede marcar la vida de sus hijos y la suya. Jóvenes, ¿con quién se van a casar? Una mala elección puede marcar su vida por siempre. ¿Qué trabajo voy a tomar? Si me voy a quedar en un trabajo o si debo de cambiar de trabajo, si debo de aplicar en una ciudad, si me voy a mudar de una ciudad. La vida está llena de decisiones trascendentales. ¿Y qué nos muestra el Señor Jesús? Cada vez que yo voy a tomar una decisión
importante, lo que debo de hacer, si quiero que me vaya bien, es apartarme a orar y ver qué es lo que Dios me muestra, qué es lo que Dios quiere. Dios está muy interesado en su vida. Nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios que quiere entablar una relación con nosotros y cada aspecto de nuestra vida le interesa. Él quiere ayudarnos en cada aspecto de nuestra vida, pero aquí está la cosa. Él no va a ayudarnos y Él no nos va a dirigir si no le buscamos. Si no le buscamos, Él va a dejar que vayamos a donde queramos, que la reguemos tantas veces como queramos y no nos va a detener. Hay veces que por su misericordia sí mete el freno. No es siempre agradable cuando Él mete el freno, pero hay veces que el Señor dice, aquí sí la vas a regar de una manera tan mala que jala. Pero no siempre lo hace. Si uno sigue, quiero esto, ok, vete por ahí. Entonces, aprendamos esto, o sea, en decisiones importantes hay que buscar a Dios y Él nos va a dar dirección. Pero hay que hacerlo a solas. Cuando le pide consejo a un amigo, lo invita al café o le dice, vente a la casa y platicamos, o en situaciones privadas, es lo mismo con Dios. O sea, Dios es una persona y se le debe de dar ese trato también, y tenemos, se está desarrollando y creando una relación. Entonces hay momentos en los que la relación requiere de instantes privados, hay que tomarlos. Pero mire, no es una bendición esto. Dios nos dice, te quiero escuchar, ven y platícame. Dios habla, sí, de maneras que uno no se espera. Uno dice, ¿cómo me va a hablar por la Biblia, a través de la Biblia? Sí habla, pero la tiene que leer. Ahí está la cosa, pero haga caso a este llamado del Señor, ore y lea la Biblia y va a encontrarse con pasajes que le van a cambiar la vida. Va a encontrar palabras en las que va a decir, es que Dios me está hablando directamente. Mi versículo, uno de mis versículos favoritos, tal vez es mi versículo favorito, es Isaías 41:10, porque ahí estoy seguro que Dios me habló cuando lo leí. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y eso, es que esas son palabras personales. Yo necesitaba ayuda y ahí ves a Dios diciendo literalmente, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego me paso al 13, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando yo necesitaba ayuda en algo, y ahí el Señor literalmente me estaba diciendo, no tengas miedo, yo te ayudo. Dios habla a través de la Escritura, pero como le digo, la tiene que leer y tiene que orar. O sea, cuando yo leí eso, llevaba rato pidiéndole a Dios ayuda, y ahí me dijo, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar. Ahora, en medio de la aflicción, Jesús también oró solo. Yo se lo leo, pero si quiere anótelo, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 41. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esto es en el preámbulo a la crucifixión. Jesús estaba en un momento de verdadera tensión,
¿Por qué? Porque debemos de tener presente, Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Y Él sabía, nosotros no alcanzamos a entender qué pasó en la cruz. Conceptualmente sabemos que ahí Él recibió el castigo por todos los pecados de los hombres, pero no sabemos qué fue lo que Él experimentó, pero Él sabía lo que iba a pasar. Él sí tenía bien presente todo lo que iba a pasar en esa cruz. No crea que lo que le afligía era el castigo físico, que fue un castigo brutal. Fue algo terrible lo que Jesús experimentó físicamente, pero eso es nada más un poquito para que nosotros entendamos qué pasó por dentro en el espíritu del Señor Jesús. Porque no es que Él se haya contaminado con los pecados, no. Él recibió el castigo que nos tocaba recibir. Su espíritu recibió el castigo que nos tocaba recibir, y Él sabía que era lo que iba a pasar. ¿Y qué hizo? Dejó a sus discípulos, le dijo, oren para que no entren en tentación, y Él se fue a orar, a buscar la ayuda del Padre. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? El Señor tomó una decisión allí en el Monte de los Olivos. Él decidió, sí voy a ir a la cruz, porque ese es uno de los momentos más importantes dentro de la historia, porque en ese punto Jesús todavía hubiera podido decir, no voy. Pero allí en el Monte de los Olivos, en la tercera ocasión que Él va a orar, dice, voy a ir. Padre, sí voy. Pero ¿qué dice otro de los evangelios? Que envió un ángel el Señor para que le diese fortaleza. Cuando usted esté en una situación así, en una situación complicada, ¿qué debe de hacer? Lo mismo que Jesús, vaya y ore. ¿Y qué va a hacer el Señor? Si usted está atento a su voz, va a tomar una decisión correcta y va a darle lo que necesita para continuar, para seguir y dar el siguiente paso. Y todo esto es como en privado. Todo esto, ¿dónde va a pasar? No va a pasar si usted se pone a gritar en medio de la iglesia. No va a pasar si usted se va a una plaza. Tiene que ser en privado, estando solo. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 7. Por favor, ahí sí, acompáñenme. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí está Jesús tratando otro problema que había en el tiempo de Jesús. Y miren, en el mundo gentil, es decir, fuera de los que eran judíos, fuera de Israel, no se tenía esta concepción, esta idea de tener un Dios personal. En el mundo pagano no existía la posibilidad de tener una relación personal con los dioses, una relación personal sana con los dioses, porque pues a los dioses y a las diosas les gustaban los mortales y pues eran relaciones promiscuas las que había en las historias míticas, pero no existía esta idea de tener una relación personal, por ejemplo, con Zeus. ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla.
ellos no creían, los griegos no creían que Zeus era omnipresente ni omnisciente. Entonces, él no podía saber todo lo que sucedía ni estaba en todo lugar. El paganismo, las religiones paganas, pues hicieron dioses a semejanza de los hombres, con limitaciones parecidas a la de los hombres. Zeus solamente podía estar en un lugar a la vez, igual que los demás dioses griegos, igual que los dioses babilonios. Entonces, para llamar su atención, se realizaban ciertos rituales. Eso fue algo que se desarrolló dentro del pensamiento de las religiones de la antigüedad. Se hacían rituales, se repetían oraciones para con ellas llamar la atención del dios al que le estabas clamando, y pues ahí ya te prestaba atención. Entonces, eso era una práctica dentro del paganismo, pero lamentablemente en el judaísmo, aunque los fariseos y saduceos y esenios creían en la omnipresencia y omnisciencia de Dios, es decir, que Dios está en todo lugar y lo conoce todo y lo escucha todo, crearon un sistema en el que se hacía algo muy parecido a lo que hacían las naciones paganas, porque los rabinos le escribían a sus discípulos oraciones y les decían, repítelas para que Dios te preste atención, para que Dios te bendiga. ¿Y qué hacían los rabinos y los discípulos? Se aprendían la oración y la repetían una y otra vez de manera mecánica, y creían que con eso estaban ganándose el favor de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús les dice? Si ustedes tienen esa práctica, están reduciendo a nuestro Dios al nivel que los paganos, porque Dios no presta atención a sus hijos porque le repitan mecánicamente las oraciones. Él es un Dios personal, y como Dios personal quiere una conversación. No quiere que le estemos repitiendo una y otra vez las mismas cosas, las mismas palabras. Si tiene una necesidad y le pesa mucho, sí le puede decir, Señor, necesito que me ayudes en esto, por favor. Y cada vez que lo sienta, dígaselo, eso está bien, eso está bien. Pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo, porque en la actualidad, esta es una práctica que se presenta en el catolicismo romano. Y lamentablemente ellos tomaron las palabras de Jesús y las convirtieron en lo que Jesús no quería. Porque vamos al versículo 9 ahí en Mateo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otro momento, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y fue que les dio también esto que le llamamos la oración modelo. En la Iglesia Católica le llaman el Padre Nuestro. Y como le digo, en el catolicismo se hizo de las palabras de Jesús justo lo que Jesús no quería, porque yo nunca fui católico, pero he estudiado del catolicismo y tengo parientes que han estado en el
catolicismo y que siguen en el catolicismo, cuando se confiesan, el padre, para absolverlos, les da una penitencia, y la penitencia tiende a ser, pues reza 30 veces un Padre Nuestro y aviéntate todo el rosario 2, 3, 4, 5 veces. Y ya, esa es tu penitencia. Jesús jamás quiso que repitiéramos mecánicamente esta oración. Nosotros como cristianos le llamamos a este pasaje la oración modelo, porque eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Está tocando los puntos mínimos que deberíamos de abordar en nuestro tiempo de oración. Y aquí es en donde la cosa en cuanto a la oración se pone bien interesante, porque esto es algo personal, totalmente personal, pero yo no creo que una relación con Dios se puede realizar si le dedicamos menos de 15 minutos al día en oración. Mi esposa y yo tuvimos una relación a distancia. Lo hubiéramos hecho si te hablaba 15 minutos al día. No, le hablábamos horas. ¿Por qué? Porque solo así conoces a las personas. Solo así se establece una relación. Si le dedicamos menos de 15 minutos al día al Señor, no estamos teniendo una relación. Mire, ¿qué puntos se mencionan aquí? Lo primero es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué se debe de hacer siempre antes de empezar a pedir? Glorificar a Dios, darle gracias a Dios porque ha sido bueno. El hecho de estar ya orando con Él y saber que nos escucha ya es que es una muestra de que Él es bueno. Entonces Jesús enfatizó esto, por eso lo pone al principio. Cuando empezamos nuestro tiempo de oración, siempre darle gracias y darle gloria y alabanza. Después vienen ya los puntos que nos señala que pidamos que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, y eso implica en nuestra vida. Y es algo que deberíamos de pedir honestamente siempre. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad a veces parece muy buena, pero no es tan buena. Y terminamos haciendo cosas que traen malas consecuencias para nuestra vida. Después de pedirle al Señor que se haga su voluntad en nosotros, sí nos dice, pues pide también por tu sustento diario. Más adelante vamos a hablar de esto en el Sermón del Monte. ¿Qué prometió Dios para sus hijos? Que siempre habría de proveer y que no habrían de mendigar pan, pero le tenemos que pedir. Y si lo hace, pregúntele a Héctor. Él le puede dar varias historias en las que vio la provisión sobrenatural de Dios. Dios es fiel cuando promete y cumple lo que promete. Después, ¿qué? Nos señala el Señor que pidamos por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque siempre debemos de estar delante de Él limpios. Y el siguiente punto, que nos ayude a no caer en tentación. Porque yo recomiendo, cada quien ora cuando quiera, no, esto no es ley, esto no es una recomendación personal. Ore temprano, porque en el día se va a enfrentar a muchas tentaciones por todos lados, y es mejor salir preparado. Si uno oró antes de salir de casa,
salió preparado para hacerle frente al día. Le digo, no es ley, no tiene que hacerlo así, si no quiere, si para ustedes mejor. Es distinto con cada quien. Yo soy una persona de mañana, la verdad, hago mejor las cosas en la mañana. Hay quienes hacen las cosas mejor en la tarde, dicen ya se me quitó lo modorro y demás, y puedo orar bien a mediodía, está bien. O hay quienes dicen es que yo prefiero orar en la noche porque también duermo con paz, está bien cuando usted quiera. Pero que no se le olvide pedirle al Señor que le ayude a enfrentar la tentación, porque tentaciones hay. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que esto es nada más los puntos básicos que hay que abordar en nuestro tiempo de oración, pero hay flexibilidad para todo lo demás. Hay espacio para hablarle al Señor de todo lo demás. Estas son las cosas que no se nos deben de pasar. Son las cosas en las que no debemos de fallar, pero tiene libertad. Lo de la alabanza no. La alabanza ahí sí hay que iniciar con alabanza y adoración a Dios, pero las demás partes pues no es un orden estricto. Si está pasando por una tentación y quiere orar primero por eso, está bien. Si tiene algo por qué pedir perdón y quiere iniciar con eso, está bien. Esto es flexible, aquí no hay un orden rígido y lo mejor es que Dios nos escucha. Y por eso yo le digo que 15 minutos es lo mínimo, porque en abordar estos 5 puntos sería dedicarle 3 minutos a cada uno. Y hay veces que la lista de cosas por las que hay que pedir perdón es larga, o el problema que estamos viviendo es grande y uno le tiene que dedicar más tiempo allí. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos esta relación con Dios, y es en privado, es algo personal. ¿Sabe que el Señor hizo constante énfasis en esto de hazlo en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto lo recompensará en público? Ciertamente recibiremos la recompensa en el reino de los cielos, pero hay una manera en la que Dios también va a recompensar a sus hijos aquí. ¿Cómo? No con el reconocimiento de, ay, mira qué bonito ora y cuánto ora y cuánto ofrenda. No. Cuando uno hace esto, lleva una vida de oración, la vida cambia. La vida se empieza a parecer más a la vida de Jesús. Y ahí la gente sí lo nota. La gente no va a decir, ay, cuánto oras y qué bueno que oras y qué bonitas palabras usas. El Señor ahí va a permitir que ellos vean que vivimos como Jesús. Y eso es lo que van a decir. Velo o vela, porque Él vive como Jesús. Acércate a Él, porque Él vive como Jesús. Habla como Jesús. Esa es una de las grandes recompensas que nos están prometidas. ¿Y no es mejor? ¿Qué prefiere que le digan? Miren, es una persona bien religiosa, o mira, tiene una palabra que es como si Dios me estuviera platicando, me estuviera hablando. Ve cómo vive su familia, ve cómo vive él. Está contento a pesar de que trae un problemón, no trae ojeras a pesar de que el problema que tiene no debería de dejarle dormir. Lo que Dios está ofreciéndonos aquí es algo mejor y nos está llamando a apartarnos de estas malas prácticas que, como vimos, se presentaron en el tiempo de Jesús, pero si no teníamos cuidado, se presentan también el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias porque
tú nos estás hablando como tu pueblo para que volvamos a tu deseo, ese deseo, Señor, que siempre tuviste para tu pueblo, para tu nación, eso que siempre quisiste que se viera manifestado en aquellos que se llaman tus hijos. Y hoy nos estás abriendo una puerta preciosa y nos estás mostrando que tú eres un Dios personal, interesado en lo que pasa con nuestras vidas, que tiene ganas de que le contemos nuestras aflicciones, que desea que le contemos nuestras necesidades y aquellas cosas que nos apuran y nos preocupan para suplir e intervenir. Señor, ayúdanos a no dejar ir esta puerta que tú nos abres, porque sigue abierta y ha estado abierta siempre, pero hoy nos estás diciendo, no la has usado, no te has acercado a mí, pero aquí estoy, la puerta sigue abierta. Ven conmigo en lo secreto y verás los resultados después. Señor, ayúdanos a darle el valor que tiene la oración. Ayúdanos, Señor, a establecer esta comunión contigo, esta relación contigo, para verdaderamente poder decir, tú eres mi Padre y en ti confío. Tú eres mi Padre que me sostiene y que me da el pan diario y que me ayuda a no caer y a no resbalar. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos mueva y nos ayude a empezar. A veces se necesita empezar con poco, pero ese poco es suficiente para ir avanzando y tener más y más de ti. Hoy queremos responder, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes y tú nos bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues vaya bajo la bendición del Señor, hermano, y que tenga una buena semana. Nos vemos aquí el miércoles, y los papás de los adolescentes y los jóvenes, por favor no se les olvide que es a las 9:30 aquí. Y el Señor le guarde.